Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos muy felices hoy porque, bueno, como ya saben, presentamos este libro maravilloso de Ariel Weiner, América, Anarquía y Tragedia en la Familia Escarfó, que es un libro muy especial para Editorial Marea. Le damos la bienvenida en nombre de la editorial. Y la idea, como hacemos siempre, es celebrar la llegada de este libro, invitarlos a que conozcan un poco la historia, no solo de los personajes históricos involucrados, en este caso nada menos que América Escarfó y Severino Di Giovanni, sobre los que vamos a hablar un rato acá, sino también conocer cuál fue el proceso de escritura también de este libro y, por supuesto, conocer un poco sobre la historia de estos personajes y que fueron tan importantes, ¿no? Claves en la historia argentina, claves en la historia del anarquismo en Argentina y que además protagonizaron una de las historias más fuertes de amor, que también eso es un eje a tratar a lo mejor hoy acá. Es una introducción muy genérica la que estoy haciendo. Quiero presentar a Ariel Weiner, nuestro autor, que es doctor en psicología por la UBA y psicoanalista. Es docente de grado y posgrado en varias universidades, UBA, UCES, UAI. Es uno de los miembros fundadores del grupo psicoanalítico David Maltavsky y de Giro Salud Mental. Y publicó trabajos en revistas especializadas y el libro Yo Soy Así, Teoría y Clínica de las Caracteropatías. Pero está acá como autor de este libro tan especial, y su madre, Paula Banda Landolfi, fue la hija, perdón, Paulina, no veo bien, la hija mayor de América Escarfó, así que él, bueno, por supuesto, hizo un abordaje personal de esta historia también. Es un libro que navega entre lo histórico y lo familiar, es un histórico, perdón, bueno, estamos dispersos. Y Cristian Ferrer, que muchos de ustedes supongo que ya lo conocen, es sociólogo, amigo de la casa además, ensayista y docente, investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fue integrante de los grupos editores de las revistas libertarias Utopía, etcétera, etcétera. Y bueno, y va a ilustrarnos o desasnarnos en alguna medida seguramente sobre la historia del anarquismo en este país también, o él nos contará qué enfoque quiso darle a esta presentación, a la lectura o a los apuntes que hizo de este libro. Y bueno, te paso la palabra, Cristian, para que nos cuentes cuál fue tu recorrido en este sentido. Bueno, buenas tardes. Bueno, hablaré sobre el libro. El libro es sobre una persona, América Escarfó, se llama así, América, pero el subtítulo del libro me parece que es tan sugestivo como el título. Es decir, habla de la tragedia en una familia, en una historia familiar que abarca mucho más de 100 años, por cierto, con muchas historias familiares que podrían contar los aquí presentes y muchísimos argentinos, sobre todo los que provienen de linaje inmigrante. En todo caso me puse a pensar, digamos, en lo que iba leyendo. A medida que iba avanzando en el libro, dije, ¿qué tipo de libro es este? Uno puede suponer que está leyendo una historia de, en este caso, una abuela, América Escarfó, pero aquí se está leyendo algo más, que es por un lado una historia familiar y por otra parte la historia del nieto. Es decir, no es solamente un libro de América Escarfó, ni mucho menos. Lo primero que pensé es que uno no elige muchas cosas en la vida. Uno no elige a qué colegio, quiénes van a ser los compañeritos de colegio cuando lo meten en primer grado. Tampoco uno suele elegir quiénes van a ser los compañeros de trabajo, en el caso que a uno le toca empezar en cierto lugar, oficina o fábrica, pero sobre todo uno no elige en qué familia nace. Cuando nace en una familia uno no sabe ni la historia ni del país en que está,
ni la ciudad en que está, ni la calle en que está, nada sabe. A medida que va creciendo, uno se entera, bueno, que tiene papá, mamá, hermanos, y que hay una historia familiar. La cuestión es cómo se entera uno que tiene una historia familiar. En principio, a través de la historia oral de la familia. Generalmente es así. Pero, como los chicos son ante todo curiosos por naturaleza, apenas los padres se las toman al cine o a cualquier lado, los chicos empiezan a revisar. Y apenas sepan leer un poco, encuentran documentos, cartas, de todo. Todos los chicos hacen eso, o sea, no es posible confiar en ellos. Eso lo tengo claro. Por lo tanto, lo que no se dice oralmente termina siendo completado, aunque sea fragmentariamente, por otros documentos o por otros decires. A veces son vecinos, a veces son tías, a veces vienen de otros lados. Por lo tanto, he aquí un libro que cuenta una historia que para la familia misma es una historia un poco subterránea, es decir, una historia fantasmática. Acá hay un fantasma. Es el fantasma de América en principio, pero hay una historia que trasciende, es una historia fantasmática. Entonces, digo, este no es solamente un libro, vamos a suponer una biografía de una abuela, en este caso, América Carrefour, que tuvo algunos momentos específicos de encuentro con la opinión pública, que le hicieron famosa, pero fueron específicos a lo largo de una larga vida. No, también es un libro, vamos a ponerlo así, una novela, donde novela debe entenderse no como el género, sino como una historia del nieto. Aquí es un nieto quien habla, lo cual me hizo reflexionar en la palabra nieto, por otra parte. Uno no la piensa mucho, pero yo no tengo nietos todavía, entonces digo, bueno, ¿qué es un nieto? Lo primero que pensé, bueno, dije, está bien, ok, todos tenemos una abuela, pero no todos tenemos una abuela prontuariana, hay una diferencia. Y después dije, un momento, yo tengo prontuario. Es un prontuario político, menos importante que el de América, pero nunca le conté a mi hijo, que no está presente, que yo tenía prontuario. Dije, bueno, ¿y por qué no se lo conté? Porque no lo consideré importante. O porque, ¿para qué contarle estas cosas a los chicos? Después me acordé que mi abuelo, pues pensé en mi abuelo y en mi abuela. A mi abuela no le encuentro defectos. Y mi abuelo, dije, mi abuelo fue desertor. Es decir, se bajó del barco donde era maquinista en Buenos Aires, donde estaba cumpliendo el servicio militar español, y se quedó. Fue desertor. No me parece grave. Fundó una familia. Nunca le conté a mi hijo tampoco que mi abuelo era desertor. Pero no me acordé que yo también era desertor. Cuando hubo problemas con Chile, en el 78 hubo una orden del gobierno chileno que obligaba a todos los chilenos que vivieran en los países circundantes, Bolivia, Perú y Argentina, que fueran a hacer servicio militar. Yo no fui, y durante 15 años no pude entrar a Chile. Entonces yo tampoco esto se lo conté a mi hijo. Entonces empecé a pensar, bueno, acá hay un problema con los nietos, en este caso el autor. El vaina que comienza a preguntarse o a escribir, cuando llegó el tiempo de hacerlo, acerca de una situación que yo llamaría fantasmal, es decir, ¿qué hago yo con este fantasma? Pero también pensé, bueno, ¿qué se dice y no se dice en una familia? No es un problema de mucha comunicación o poca comunicación. No, comunicación hay siempre. Puede ser una comunicación, no lo sé, más verborrágica o puede ser más silenciosa, pero comunicación hay siempre. Por lo tanto, acá la cuestión para mí es qué se silencia, más bien en lo que se dice. Es decir, qué no se dice. Pero cuando no se dice algo, algo se deja entrever, por decirlo de esta manera. O bien de repente se desliza una palabra, incluso, como se dice, inconscientemente. O bien alguien se hace cargo, porque esta es la cuestión de este libro. Alguien, en este caso el autor, no sé por qué no otro familiar, pero el autor se hace cargo de una carga,
Vamos a ponerla de esta manera, si es posible usar la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El de la media voz. Las cosas fueron transmitidas a media voz, como se dice. Es decir, fueron transmitidas, pero no directamente, o no completamente, o no fueron transmitidas como si algo no hubiera que contar. Pero es así, las cosas llegan igual, de una u otra forma, un hilito. A veces basta un hilito, uno tira y ya aparece algo. De hecho, se cuenta en una zona del libro, una partecita, que hay muertos antes del tiempo. Es decir, personas que fueron a luchar a una guerra en Abisinia, iniciada por Italia en 1895, y no volvieron, familiares directos de la familia Escalfó. Y yo pensé, ajá, qué curioso, porque acá tenemos una calle, esa guerra fue refrendada por el rey de Italia, que era Umberto I, tiene una calle en Buenos Aires. Y tiene una calle porque el Consejo Deliberante, de un día para el otro, le puso el nombre de esa calle porque un anarquista lo mató. Gaetano Bresci se llamaba el anarquista, le pegó 3 tiros al rey en Monza, en Italia. Entonces, al día siguiente, apenas se enteró por telegrama que el Consejo Deliberante le puso el nombre de la calle. Es decir, hay una marca, quedó una marca de algo. Pero también esa calle, bien conocida en San Telmo, atraviesa varios barrios, Humberto I y Defensa, está la cárcel de la antigua cárcel de mujeres, la cárcel de Buen Pastor, donde estuvo presa un personaje que aquí es mencionado, Salvador Amelino Rubia, que le dio trabajo a América Calfó. En 1931 ya estuvo presa ahí. Entonces dije, bueno, se van armando extrañamente líneas no pensadas. De hecho, recuerdo una revista Eña, de Clarín, hace no mucho tiempo, unos años, un artículo de un conocido escritor argentino que reflexionaba sobre los silencios de su abuelo, que tenía, no sé, una fábrica de chocolate o algo así en algún lado, del suburbio, y que a veces viajaba a Italia y visitaba a un general. Y este general es el que había hecho la campaña de Etiopía, el general Badoglio, después derrocó a Mussolini, pero que era fascista al principio. Y se preguntaba por el abuelo. Y digo, bueno, al final, hasta un lugar tan extravagante para nosotros como Etiopía nos concierne de repente. Obviamente, el que leyó esa nota, capaz que no entendía las claves ocultas, pero yo, nada, porque me interesa saber, sé de Etiopía. Entonces dije, es este general. Bien. ¿De qué trata el libro? De una historia que en principio es explosiva, porque acá se unen amor, violencia y política, que son temas tabú en Argentina, los 3 juntos. Es decir, se pueden unir 2, pero los 3 juntos no. Y la historia de Severino de Giovanni y América Calfó fue una historia equivalente por la época a la de Bonnie and Clyde, que eran los famosos asaltantes de la misma época. Con la diferencia de que Bonnie and Clyde no es una pareja tan política aparentemente, pero que fue leída políticamente en su momento. Es decir, nos encontramos aquí con una mezcla imposible. Cuando le hicieron una entrevista a Leonardo Fabio, que por 3 veces había comprado el libreto de la película Waldo Bayer, y 3 veces no la filmó, ¿por qué no había filmado? Leonardo Fabio, ya grande, dijo que era lo que más lamentaba en su día, no haber filmado esa película, pero que no se podía. En Argentina, una historia de amor, política y violencia no puede contarse. O sea, se puede contar la historia de Eva Perón y Perón, es así, pero no una historia semejante. Es decir, es como si no estuviera preparada la Argentina para eso. Y yo pienso, entonces, ¿para qué está preparada la Argentina? Y acá pensé en algo, que es la cuestión del amor, el amor libre, la palabra que hubiera usado América Escalfó. Y yo dije, ¿cómo era tomado en su momento? La cuestión del morbo, los 10 años de edad que separaban a Severino de Giovanni y América Escalfó. Ella 16 años, él 26 años.
Bueno, en aquel momento legalmente calculo que debía ser el delito de estupro. Hoy es el problema del consentimiento, un problema jurídico, legal. Y yo dije 26 años, cuando yo iba al secundario, todas las chicas del secundario salían con un tipo de 25, 26 y las esperaban a la salida del colegio. ¿Cómo es esto entonces? Es decir, a nosotros nos daban pelota, porque éramos los compañeros y quedaban edad. Entonces dije, acá pasa algo. Toda esta discusión del consentimiento está ocultando algo. Y está ocultando la imagen que tienen, aparentemente, al menos públicamente, los discursos públicos, las chicas actuales acerca de sus madres y sus abuelas. Creen que eran mojigata, algo así. Bueno, se equivocan mucho. Es decir, no es posible pensar una abuela con un revólver como no es posible pensar la sexualidad de la abuela. Esa es más o menos el problema. Como conclusión, aquí se llega a la idea de que, salvo algunas adelantadas o mujeres de avanzadas o mujeres bohemias específicas, el 99% de las argentinas que vivió hace 100 años, hace 50, hace 40 y si me apuran hace 25, bueno, eran unas pobres mujeres que vivieron una vida lamentable en términos de amor y de pasión. Y digo, algo está equivocado acá, porque yo me acuerdo de mis compañeras, salían con tipo de 26. Entonces, ¿qué es esta cuestión? Aparece la cuestión que trasciende al libro, pero que el libro permite pensarlo, después me gustaría decir unas palabras sobre eso, que es la cuestión de cuánta responsabilidad tiene una persona que se hace responsable de sus palabras y sus actos, aunque tenga 16 años. Bueno, no. Es decir, la suposición legal es de que no puede ser responsable. Toma decisiones, pero no es responsable. En otras palabras, está el viejo problema de los adultos domesticando a los jóvenes. Volveré sobre esto, porque creo que permite pensar el problema. Pero en un país de adolescentes tardíos, como es la Argentina, sobre todo en la clase media, la cuestión de América Carpo y Sobrino Giovanni es leída hoy en día no tanto como ni una historia de amor loco surrealista, vamos a ponerlo de esa manera, ni tampoco como un amor político y al mismo tiempo pasional, sino que es leído como un problema de consentimiento. Como si a la gente no le importara que el señor Giovanni hubiera puesto bombas o matado compañeros, sino que hubiera tocado a una chica de 16 años. Eso es imperdonable. No, imperdonable son las bombas. Porque Sabino y Giovanni, a quien aquí el autor define muy finamente como un tren de alta velocidad, efectivamente no era muy querido en el ambiente anarquista. Es decir, era un problema para el ambiente anarquista. Era como un loco desaforado. Un tren de alta velocidad, en términos políticos, es lo contrario de una locomotora de maniobras. ¿Qué es una locomotora de maniobras? Para los que conocen del lenguaje ferroviario, lamentablemente, como a mí desapareció en la red ferroviaria, se pierden palabras. Una locomotora de maniobras hace maniobras en cualquier tipo de vías. O sea, le viene bien cualquier vía. Me refiero a los candidatos presidenciales Bullrich y Massa, que estuvieron en todos lados. Un tren de alta velocidad va por su única vía. Esa es la diferencia, me parece importante destacarlo. Impetuoso, así lo denomina el autor. Bueno, sí, impetuoso. Y al mismo tiempo, alguien que cuando llega a la Argentina trabaja, como primer trabajo, en el mercado de flores, que estaba ahí en Almagro. Es un floricultor que se muda a Floresta, donde estaba la casa familiar, según me entero por tu libro. Entonces, nos encontramos aquí con un personaje que además de impetuoso es definido como lírico y épico. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿y qué habrán pensado la familia de América Carpo con respecto a un personaje que tiene para ofrecer épica y lírica? Bueno, un buen prospecto de marido no es. Ni hablar de que encima vive a salto de mata, es clandestino y anda con bombas. Bueno, no. Pero ¿qué pensaría una familia hoy? Una familia argentina no especialmente prejuiciosa acerca de un candidato a marido que es lírico y épico. Y lo que piensa, ¿qué va a pensar un padre o una madre argentina? Ojalá se le pase a la nena. Porque
lírico y épico, ¿qué es lo que da? Da una gran pasión amorosa, pero no da imagen de familia estable ni de proveedor, o mejor dicho, no da imagen de sociedad anónima, que en última instancia es lo que es toda familia exitosa. Una sociedad que funciona. Si funciona, funciona, hasta que deja de funcionar. Entonces, nos encontramos con que América se enamoró de un buen enamorado, de un buen amante, de un buen amigo amoroso, que no es un buen marido, aun cuando ella quisiera o hubiera querido convivir, y de hecho convivió a su manera en la clandestinidad. Una frase del autor que me llamó la atención, pero que, como dije, me remite al problema del consentimiento. Dice, el modelo de la abuela de la época le era ajeno. Y yo pensé, ¿cuál era el modelo de la abuela de la época? Porque me empecé a preocupar, dije, el modelo. ¿Hay un modelo? Yo no sé. Los padres hacen lo que pueden. América hizo lo que pudo. Dice, bueno, sabía hacer un bizcochuelo. Bueno, qué sé yo, es algo. Lentejas también, por lo que entiendo. Es decir, con eso más o menos uno no se muere de hambre. Tiene que saber hacer más cosas una abuela, una madre, una hija, un abuelo, un padre, un hijo. ¿Qué es lo que se le estaba pidiendo? Es decir, todos entendemos la frase, pero al mismo tiempo vuelvo al problema de cómo se define a una abuela. ¿Porque sigue un modelo de abuela? No sé. Como vuelvo a la imagen que muchas veces parece salir de las demandas, bueno, de hecho, identitarias de hoy en día, particularmente las feministas, de que imaginan, no sé, que antes las mujeres eran todas santurronas, frígidas, mojigatas. No sé. No es así como recuerdo yo de chico. A mis vecinas de barrio, el barrio de San Martín, que se pasaban fotonovelas bastante subidas de tono, por cierto, entre ellas, cuando el marido no estaba, obviamente, ¿no? Lo cierto es que en la carta reproducida por Ariel Weiner en el libro, la carta que América Carpó con 15 o 16 años envía a un famoso narcoindividualista francés para conocer su opinión, ella se queja de los pontífices del anarquismo que la juzgan. Acá la cuestión no son los pontífices del anarquismo, que pueden cambiar de nombre, hay pontífices de todo tipo, sino el juzgamiento. No por nada Cristo dijo alguna vez, nadie tiene derecho a juzgar. O sea, y esta es la cuestión. Ella se sentía juzgada. Ahora, ¿cómo se juzgaría hoy a esa pareja de entonces? Es una carta escrita en 1927, 1928, es decir, hace 100 años. ¿Cómo juzgaría hoy una fiscal o una jueza del fuero que más o menos está de moda con perspectiva de género? Bueno, lo mete preso, soy Giovanni, pero no porque meta bombas. Capaz que por eso lo perdonan. Sino por el tema del consentimiento. Perdonen que parezca un poco ríspido este tema, pero me temo que es un tema político. Que para América Carpó no lo era. Lo que a ella le molestaban eran los moscardones, las moscas, es decir, los pontífices del anarquismo que venían a juzgarla. Hoy son otros, pero un pontífice del anarquismo es una frase muy bien elegida. Papas, el papa. Es decir, ¿qué diferencia un católico en aquella época de un pontífice del anarquismo? Nada, exceptuando que no pasan por la iglesia para casarse, nada más. No hay tanta diferencia. Los prejuicios siguen vigentes. Y para poder ver esta historia, únicamente se puede leerla si uno es primero desprejuiciado. Porque si uno tiene prejuicios, listo. No tiene necesidad de leer ni el libro ni nada. Ya tiene su posición. Ahora, para llegar a ser desprejuiciado, eso es un trabajo. Es un trabajo espiritual, mental, psicológico. Me gusta un detalle. Se cuenta que la primera mujer de Di Giovanni
que vivían, o sea, al principio vivían en la parte de atrás, una casita en el barrio de Floresta, donde vivía la familia Calfó. Cada vez que venía una visita tapaba un cuadro donde había un hombre desnudo subiendo una montaña. Era una imagen, digamos, de la épica anarquista. Y recordé las memorias de Celia Gatay, que era la esposa de Jorge Amado y escritora ella misma, hija de anarquistas, que también recuerda que en su casa había un cuadro que la madre tapaba cuando venían visitas porque había una mujer desnuda que simbolizaba la libertad. Entonces digo, la revolución, la libertad, hay que taparlo. Me llamó la atención esto, porque digo, y hoy, bueno, también se bajan cuadros de museos, porque hay desnudez. Tanto se luchó para que hubiera desnudos en los museos y al final ahora se los baja. Es raro. En todo caso, sí me parece que hay aquí una frase que usa América Calfó, acusando a los pontífices del anarquismo, un problema, que es el problema de los adultos disciplinando las pasiones de los jóvenes, lo cual lleva a un segundo problema, que es un problema que yo, desde que soy chico lo recuerdo, que es el problema de la juventud. Es decir, cuando yo era chico, había un problema con la juventud. Usaban pelo largo, usaban minifalda, usaban jeans ajustados. Bueno, ya era un problema. Segundo, apareció el problema de la juventud subversiva, es decir, ya más grave encima. Después, por la década del 90, me acuerdo que estaba el problema de la drogadicción, es decir, ¿sabe usted qué están haciendo sus hijos? Usando minifaldas, repartiendo panfletos subversivos, fumando un porro. Bueno, ya empiezan a acumularse los problemas. Y ahora también hay un problema con los jóvenes. Yo escucho amigos míos que dicen, mi hijo va a votar a Milei. ¿Y qué? Bueno, hay que hablar con ellos. Y yo, oh, Dios. Lo último que quiere un hijo es que venga al padre a explicarle a quién tiene que votar, lo que faltaba. Es decir, es como un problema interminable, el de la juventud perdida. Con la única diferencia en el caso de América Calfó, y es muy notorio en esa carta, larga carta que ella envía a Francia, que es una chica de 16 años, evidentemente muy consciente de lo que está haciendo y lo que está escribiendo. Ojalá mis alumnos de 25 escribieran así. Entonces, ¿qué es la cuestión política que oculta esta cuestión de la juventud? Porque, en principio, lo que se cuenta aquí es una historia de juventud, aparentemente. Es que se quiere defender a la juventud de ellos mismos. Es como cuando yo era chico y nos ponían amonestaciones, que la directora me decía, esto me va a doler más a mí que a vos. No, me dolía a mí. Y ni hablar cuando volviera a mi casa. ¿Cómo define a la abuela el autor? Bueno, hay muchas definiciones, pero me gusta en principio una porque creo que elige o toca algo que es propio, en este caso de América Calfó, pero una América Calfó que no se manifiesta directamente así. Dice a mi madre, es decir, a la hija de América Calfó, Paulina Banda, la llamaba Suzuki porque eso le hacía recordar el sonido de un beso. Y al mismo tiempo le había puesto Banda porque era el nombre de una orquídea. El autor aquí presente dice, bueno, tenía algún tipo de alma poética, mi abuela. Bueno, poética poco. Esto es un alma soñadora, romántica y diría también alguien que se relacionaba mejor con el mundo natural que con el mundo cívico, o para decirlo en términos más conceptuales. Vivía más en un estado de naturaleza que en un estado de derecho, en el sentido clásico de la diferencia que hace Hobbes. Es decir, en el estado de naturaleza los seres humanos son libres, pero le pueden hacer cualquier cosa a los otros. En el estado de derecho no son libres, pero al menos tienen seguridad. Una orquídea, el sonido de un beso. Bueno, esto es naturaleza. Bueno,
¿Cómo definir entonces el género? En principio, yo la leí como una novela de misterio al comienzo, porque dije, no sé qué me va a contar. O sea, pensé que sabía lo que iba a leer. Y al rato dije, no, yo esto no sé nada. O sea, la historia familiar. Como nadie sabe nada, cuando conoce a alguien le comienza a contar una historia familiar. ¿Cuál es la historia de tu familia? Que es la tuya propia. En segundo lugar, sí, es una novela familiar, pero familiar extraña. Es decir, porque justamente, como creo que sos psicoanalista, los psicoanalistas lo saben bien, en lo familiar está lo siniestro, es decir, oculto. Lo más que siniestro, lo unfamiliar, como dirían en inglés, es decir, lo que en lo familiar aparece como algo extraño. También es una historia política lo que se cuenta, en el sentido de que estos dos personajes, América y Severino, eran antifascistas, que en aquella época quería decir algo. Estamos en la década, fines de los 20, principios de los 30, el fascismo era no gobiernos totalitarios que ya existían, como el de Italia, no, era una moda. Es decir, había gente que le encantaba el fascismo, le encantaba el estilo. No era una simple moda, un dictador que de repente dijo, bueno, me metí en el poder. No, era un estilo. Y lo pienso en relación a la actualidad, porque yo siento que entre gente que conozco, de repente hay pánico, porque un raro peinado nuevo viene a decir cosas raras. Y digo, por favor, este gorro de cuarta no se compara con Mussolini, que mandaba a matar gente y a otros los mandaba a islas desiertas. Los aislaba, los confinaba, confinamiento era la palabra que se usaba. Entonces me interesa también eso, porque si se lo lee como historia política se puede también comparar y decir, bueno, no hay motivo para tener el pánico que se tiene hoy, por comparación a lo que era eso. Por otra parte, es una novela de nieto. La pregunta de por qué este nieto en particular se hizo cargo de la historia no lo puedo saber. Hay curiosidad, pero hay tragedia explicitada. La pregunta es ¿por qué el nieto y no el hijo o la hija? Esto no es tema para hoy, pero es una pregunta que el libro me hizo hacer. Es decir, muchas veces, sobre todo en el caso de familias inmigrantes, los hijos no quieren saber nada con la historia de los padres, porque en definitiva, ¿por qué vinieron a Argentina? Y porque eran pobres, porque venían de, qué sé yo, de ahí de Sicilia, de Calabria, de Galicia, o de ahí de pogroms en Rusia, o de persecuciones de los otomanos ahí en Medio Oriente. Es decir, es una historia de tristezas, de hambre, de dificultades. Mi propia abuela, con 16 años, atravesó sola, en un barco, en tercera clase, todo el mar para llegar a Buenos Aires, desde un pueblito que había 30 habitantes. Es decir, la historia de los padres para los hijos muchas veces es una historia más bien dolorosa, pero el nieto tiene curiosidad. Es decir, muchas veces son los abuelos quienes transmiten secretos familiares o bien historias. Es decir, si el hijo no escucha, bueno, capaz que el nieto escucha. ¿Escucha qué? Bueno, de dónde venimos, por qué vine. Cada historia familiar es distinta. No sé, me hice esa pregunta, ¿no? Y también, por último, es una historia, una novela de amor. Porque se puede leer este libro como la historia de una abuela que tuvo un gran momento amoroso, de pasión amorosa. Sobre todo en una época como esta, donde el amor parece ser equivalente a queja. Todo el mundo se queja. Es más, existen la terapia de pareja. La gente gasta dinero. Fantástico es eso. Tenemos problemas de pareja, a gastar dinero, por un asunto que no se puede resolver además. Pero no solo eso, sino que tienen un coach. Hay toda una industria del coaching, parapsicológica la llamaría, que también resuelve estos problemas de amor. Y en definitiva hay una queja, la falta de responsabilidad afectiva. O para traducirlo en palabras muy, muy rápidas, y creo que es el título de algún libro, el amor duele.
Ah, no digas, Adán y Eva ya sabían esto. ¿Qué esperabas? Bueno, el amor duele. Parece ser que la demanda de esta época, es buscar inmunización frente a eso. Bueno, no es lo que buscó América Calvo. Al contrario, se tiró de cabeza. Bueno, para ir terminando, ¿qué hacer con el fantasma? Bueno, aquí el baile hizo algo, que me parece que es lo importante, que no es solamente ponerlo en palabras, sino, no sé, habrá tomado una decisión y es decir, a ver, voy a pensar a mi abuela, que es pensarme a mí, pensar a mi madre, a mi familia. Paul Valéry decía que a los fantasmas hay que tirar desde la sábana, porque causan miedo, pero si uno tira la sábana, ¿qué hay abajo? No hay nada. Pero no me convence, porque siempre hay algo. Por eso es fantasma. Nietzsche decía que al fantasma hay que darle la mano, y me parece más adecuado. Así que venís a asustarme. Hola, ¿cómo estás? A ver, sentémonos y hablemos. Con los fantasmas hay que hablar, como con los muertos. Y en fin, al final de su vida, América Calvo volvió a ser noticia pública. Lo recuerdo bien, creo que fue julio de 1999, incluso guardo los diarios de aquel momento. Ella entró a la Casa Rosada, quizás la primera anarquista en entrar a la Casa Rosada, a recuperar las cartas de amor que Severino Di Giovanni le había sacado y que la policía milagrosamente había conservado en un museo. Porque acá se pierde todo, pero de eso no se perdió. Es decir, estaban esperando por ella. Para ese entonces debía tener unos 87 años. Un poquito antes, o sea, quiero decir, después de 70 años volvió a aparecer públicamente, lo cual no quiere decir que no tuviera una larga vida privada, era incluso semipública, pues tuvo una editorial. Pero en un momento se interesó por la posibilidad de que se hiciera una película, que no se hizo, y se interesó por el libro que escribió una italiana, yo no lo he leído, pero sé la existencia del libro, acerca de la historia de Severino Di Giovanni y América Calvo. Y en el libro de Vaina se reproduce una carta que ella le envía al autor italiano, donde le dice: el tiempo hace perder en angustia y cobrar en dulzura. Yo soy perito mercantil, también comercial, y dije esta frase de asiento contable, es decir, una frase de balance de una vida. Cuando se hace un balance de una vida, viene todo junto, lo malo y lo bueno. Uno no puede separar al oro de la ganga ocasional. No, al balance va todo. Porque si no, uno está haciendo trampa. Y por lo general dan números negativos del balance de la vida. Es inevitable un poco. Pero ella dice, el tiempo hace perder en angustia, la angustia que se tuvo, y hace ganar en dulzura. Bueno, es la dulzura del recuerdo, la dulzura del amor. Dolcezza, le dice a esto. Si pasaron 70 años y en su balance lo que prima la dulzura, bueno, es una vida exitosa entonces. Esa es mi opinión. Qué lector de lujo tuviste, Ariel. Te damos la palabra y después probablemente el público y nosotros mismos tenemos alguna que otra pregunta para hacerte. Si hablo sin micrófono, ¿se escucha? No, con micrófono. Bueno. Gracias a todas y todos por venir. Muchas gracias, Cristian, por haber aceptado la invitación y por tu presentación. También quiero agradecer a la editorial Nuestra Constanza, quizá llegue, a Constanza, que no está, pero quizá llegue un poquito más tarde, por haber apostado por el libro, y al equipo de Marea
Francesca Abdala, encargada de prensa, a Víctor Sabanes, que no está, y a Carmela Pavesi, que trabajan muy bien y dan la impresión de que las cosas se pueden resolver fáciles. Así que, bueno, gracias también a ellos y ellas. Además del sentido evidente que tiene este encuentro, que es la presentación del libro, para mí también tiene el valor de un homenaje a algunos de los protagonistas del libro. A mis abuelos maternos, a América y Domingo, a Paulino Escarfó, hermano de mi abuela, a mi hermano Pablo y a Gonzalo, mi primo. Yo escribí algo breve que voy a leer, donde hablo de dos cuestiones que quizás sirvan como estímulo después para conversar. Creo que vamos a estar de acuerdo en algo. La historia de América merece ser contada. Cuando empecé a escribir tenía mis recuerdos, que no eran tantos, y dos versiones sobre ella. La de una de sus hijas, mi madre, y la que podemos encontrar en el libro de Osvaldo Bayer sobre Severino di Giovanni. El desafío entonces fue construir una versión propia. La vida de América reúne lo fascinante con lo trágico. Si una pregunta recorre el libro es esta: ¿cuál fue la tragedia de mi abuela? La respuesta de mi madre dice: haber perdido al hombre que tanto había amado y haberse quedado fijada a esa pérdida. América, 2 años después de los fusilamientos de Severino, su compañero, y de Paulino, su hermano, escribió un artículo en el que señaló que su tragedia había sido otra. No se trató de la pérdida de 2 seres a los que amaba, sino de haberlos visto recién salidos del suplicio de las torturas. Ese texto me conmovió en varios sentidos. Primero, por lo que implicó esa experiencia para ella, y después porque cuestionó la perspectiva de mi madre, en la que había estado inmerso hasta ese momento. Durante el proceso de escritura, entonces, pasé del punto de vista de mi madre al de mi abuela. Casi 1 año después de haber terminado el libro, mi hipótesis es otra. Recapitulemos. América se fue a despedir de su pareja y de su hermano. Entonces fue testigo del estado en que quedaron ellos después de haber sido torturados. Una experiencia que supera la escala humana y que, entre otros sentimientos, le dejó una vivencia de injusticia impotente. 2 años después, en su artículo, denunció los métodos de tortura y a los torturadores. En los siguientes 65 años no volvió a escribir ni a hablar en público. Antes y después de los fusilamientos, convivió con las mentiras que se publicaban sobre ella, sobre su compañero y sobre su hermano. Sus posibilidades de defenderse fueron nulas. Además, vio cómo Severino y Paulino, que para ella habían entregado su vida por un ideal, eran tratados como delincuentes. Y lo voy a decir con las palabras de Osvaldo Bayer. Vio cómo ellos fueron sacados de la memoria del pueblo y se fueron transformando en unos sepultados para siempre. Creo que el sentimiento de injusticia generado por las torturas, las mentiras y el olvido la acompañó durante el resto de su vida. La pregunta clave para mí es la siguiente: ¿qué hizo con ese sentimiento? Nosotros somos contemporáneos de experiencias en las que, frente a la injusticia de las torturas y los asesinatos, frente a la mentira y a la posibilidad del olvido, los familiares de las víctimas lograron reunirse y actuar en conjunto, alzar la voz, luchar. Esas experiencias permitieron que el sufrimiento individual
encontrara un camino colectivo vital. América, por las condiciones históricas en las que vivió y por sus circunstancias familiares, no tuvo esa posibilidad. Esa creo que fue su principal tragedia. Hasta hace poco tiempo, cada tanto, me cuestionaba si había hecho bien en incluir el relato del día en que mi hermano se suicidó. Relato con el que comienza el libro. En esos momentos me preguntaba si había hecho público algo que debía permanecer en la intimidad. Esa inquietud perdió fuerza cuando me encontré con un libro que trata sobre el duelo, un libro de Jean Alouche, un psicoanalista francés. Me interesó una idea que en el texto ocupa un lugar más bien marginal: la función del público en el duelo. Cuando dice público, se refiere al grupo, a la comunidad a la que pertenece quien atraviesa una pérdida. Su tesis es que la muerte dejó de ser un hecho social, que ha sido erradicado lo social del duelo. En otros tiempos, quienes habían sufrido una pérdida significativa lo manifestaban públicamente. Por ejemplo, ponían una tela negra en el frente de su casa o con su vestimenta de luto daban cuenta de la situación en la que se encontraban. En nuestra época, dice Alouche, la manifestación pública del duelo deja al que la realiza en el lugar del paria y hasta puede despertar la sospecha de enfermedad. Estas ideas me trajeron dos recuerdos. El primero, relacionado con la muerte de mi padre. En ese momento tuve la necesidad de escribir y de compartir lo que había escrito con mis amigos y compañeros de trabajo. Me pasó lo mismo cuando falleció David Maldavsky, un psicoanalista que fue mi maestro. En los dos momentos, un impulso me llevó a escribir y a hacer público lo que había escrito. Podría decir entonces, para terminar, que el libro también trata sobre el duelo, sobre duelos complicados, el mío por mi hermano, los duelos de mi abuela, y al hacerlo público estoy intentando recuperar algo de esa función que hemos ido perdiendo y que a quienes transitamos por este proceso nos puede ayudar a recorrerlo acompañados. Vamos a abrir el diálogo para que todos podamos conversar, podamos preguntar, podamos opinar en relación a esta historia y al trabajo que Ariel nos comparte, a las razones íntimas que lo llevaron a escribir este libro. Me preguntaba también, escuchándote, América fue evidentemente una sobreviviente en una época, estábamos hablando, en 1931 Severino Di Giovanni es fusilado por la dictadura de Uriburu, que había derrocado a Irigoyen en 1930, su hermano también fue torturado y fue fusilado al día siguiente, y ella carga con un signo de resignación, o no sé cómo lo calificas vos, pero digamos, atraviesa este duelo del que vos hablás de una manera muy diferente a la manera en que lo transitaron, por ejemplo, las víctimas de la última dictadura militar. Vos tenías 10 años cuando la última dictadura asumió en el poder. Entonces, la pregunta que quisiera hacerte, escuchando recién lo que decías, es si vos crees que América, de haber tenido, es un ejercicio, es contrafáctico, ¿no? Pero de haber vivido estas experiencias 40 o 50 años más tarde, hubiera podido procesar de otra manera esta experiencia y si vos crees que hubiera sido, es una víctima del terrorismo de Estado, ¿no? Y cómo te posicionás vos frente a esto. Sí, la idea, lo que digo que es mi perspectiva actual, hipótesis, donde comparo la situación de ella con la situación de quienes sufrieron la pérdida de familiares durante la última dictadura cívico-militar.
La idea la tomo por algo que dice ella en el momento que vos recordaste, Cristian, cuando fue a buscar las cartas, a recuperar las cartas en la Casa Rosada. A mí me llamó mucho la atención que en ese momento ella dice que es un momento que es difícil para ella entrar en esa casa porque recuerda que su madre había ido a pedirle a Uriburu que no fusilen a su hijo y que no fue recibida. Y hace un salto en el tiempo y hace un comentario sin nombrarlas a las madres de Plaza de Mayo. Está implícita la referencia. Entonces esa conexión fue la que me sugirió juntar las dos épocas y el contexto y las circunstancias de las personas que pasaron por situaciones que tienen algo en común, ¿no? Supongo que algo del espíritu combativo de ella que reapareció cuando entró en la Casa Rosada, y no sé si uno lee o no lee lo que ella dijo, se nota que vuelve con su espíritu combativo. Ella dice que no le vienen a dar, ella viene a recuperar lo que es propio, lo que es de ella y le habían quitado. Y bueno, me parece que creo que hubiera sido bueno si ella hubiera podido encontrarse con otras personas que estaban en una situación similar y no haberse quedado sola y aislada con la situación que había atravesado, ¿no? No sé qué pensás vos, Cristian. Bueno, en principio no sé si es conveniente mezclar dos épocas distintas, por un lado. Por otro lado, la verdad es que no sabemos. Ella no está acá para decirlo. Tu pregunta es América y ella no puede responder. Por lo que yo sé, o sea, sí lo que puedo decir es qué pasó con los anarquistas durante la época de dictadura militar, cuál era su posición. Sobre derechos humanos no hay problema, considero, coincidían en pelear por lo mismo, en la madre Plaza de Mayo. Yo mismo caí en cana en la ronda de las madres, así que lo puedo recordar perfectamente eso. Ahora, ¿quiere eso decir que hubiera estado de acuerdo con los grupos guerrilleros de entonces? No lo sé. El anarquismo se dividió. La mitad formó un grupo guerrillero que fue destrozado por completo. Se llamaba Resistencia Libertaria, básicamente ha entrado en La Plata y tiene como 30 desaparecidos, que eran todos. Y la otra mitad no quería saber nada con Montoneros ni nada. Para ellos no eran revolucionarios. No. El ejemplo se lo puede mostrar a través de una interesantísima nota que salió en La Protesta, que los diarios anarquistas clásicos, lo firmaba una mujer, Pacheco, la hija de un famoso dirigente anarquista, porque en aquel momento Montoneros había secuestrado a un famoso director de la Fiat, y lo tenía en una cárcel del pueblo. Entonces ella escribe, una cárcel del pueblo es una cárcel, porque esa es una cárcel. En ambos casos son cárceles, y un revolucionario no pone a nadie en la cárcel, punto. O sea, es una posición clara. Ahí veo la diferencia. Es decir, no mezclar las cartas, por decirlo de esta manera. Otra cosa es pertenecer al espíritu de una época, vamos a suponer. Pero, ¿quiere decir eso que todos los jóvenes argentinos en el año 1976 estaban de acuerdo con Montoneros y tal? Me atrevería a decir que es exactamente lo contrario, la verdad. El apoyo que tuvo el gobierno militar fue enorme en su momento. Y a las Malvinas, ni hablar. Por lo tanto, no lo sé, son especulaciones. No, quizá mi idea es otra, no estoy pensando si ella hubiera estado de acuerdo con los movimientos revolucionarios de los 70, simplemente digo que supe por mi madre, por algunos textos que leí, que ella se mantuvo en contacto con las mujeres de compañeros que fueron asesinados o desaparecidos en la dictadura de Uriburu, y que era un grupo muy reducido y que después se fueron dispersando.
Lo que pienso es que los asesinatos, las torturas, las desapariciones ocurridas en una dictadura y en otra, para quienes sufrieron esas pérdidas, vivieron esa situación, no es lo mismo atravesarlos en un colectivo donde hay gente que está en una situación similar y luchan por algo común y pueden desarrollarse, pueden hacer un despliegue de lo que yo digo que es el sentimiento de injusticia que ella padeció por varias razones. No es lo mismo transitarlo junto con otros y en una época donde se pueda desplegar, no durante la dictadura, posteriormente, o que transitarlo en soledad y en aislamiento, digamos. Esa es la idea. No estoy juntando el anarquismo de los 30 con los movimientos de los 70. No, lo junté yo, no, es así, efectivamente. De hecho, ya ni recordamos a todos los muertos de la década de esos años, 1930 a 1933. Claro, sí. En total fueron 100 aproximadamente, la mayoría de los cuales murieron en un combate en Corrientes, en Paso de los Libres. 60 murieron ahí. Lo cual lleva a pensar el problema de la memoria. Es decir, a medida que pasa el tiempo, se desvanece la memoria sobre los muertos, eso es inevitable. Y también en Argentina está ocurriendo eso, nos guste, ¿no? Es decir, el paso del tiempo hace que los problemas generacionales comiencen a ser otros, bien. Nada, el mundo va cambiando, es un poco eso, ¿no? Quería agregar algo que me puso contento que vos cuando empezaste a hablar, por un lado hiciste referencia a los fantasmas. En ese sentido, no sé si vieron los que leyeron el libro que cito a Mariana Enríquez al principio, que habla de los fantasmas, ¿no? Y me parecía que la idea de los fantasmas estoy de acuerdo, y también que planteaste más allá que en la difusión, digamos, aparezca como una biografía. Yo tampoco la pienso como una biografía, ¿no? No sé si como una novela, porque no sé, no me parece que... No quiero interrumpir, perdón. Perdón a todos, yo soy Constanza Brunet de la editorial, lamentablemente, por un buen motivo, porque estaba justo la marcha de mujeres, pero quedé atrapada en la 9 de julio y era imposible avanzar, así que hice lo que pude, pero traje el vino ahora para el brindis. Yo decía, no llego ni para el brindis, perdón. Sigamos. Eso, y no sé, la verdad es que mucho no me interesa cuál es el género por una cuestión de categorías, pero coincido en que no es una biografía, así que sí. Yo quería preguntarte, porque están por acá tus hijos, que además nos van a agasajar con un espectáculo musical, y quisiera saber, vos mencionás en el prólogo del libro que un libro de Henning Mankell, el chino, te impulsó a escribir. En el primer momento es un libro en el que un inmigrante chino que vive en Estados Unidos da cuenta, si no me equivoco, del sufrimiento, la explotación que sufrió en Estados Unidos. Ese libro es el testimonio que recogen las generaciones posteriores. Entonces no debe ser casual que ese libro te haya impulsado a escribir. Me gustaría saber qué peso tuvieron para vos, qué peso tuvo para vos la nueva generación, ¿no? Tus hijos, tus sobrinos, en la escritura de este libro, como para quizás terminar, pensando en ello. ¿Cuál es el testimonio que de alguna manera vos quisiste legarles? Sí, el libro no es gran cosa, pero hay mucho mejores libros de Mankell que ese, pero esa parte de la historia donde alguien deja un escrito que va pasando de generación en generación, en principio me atrajo. Lo que no entendía en el momento en que lo leí, porque fue uno de los motivos que me impulsaron a escribir, es ese desenlace violento, ¿no? Porque el que recibe varias generaciones posteriores decide vengar la memoria del ancestro que había ahí sufrido
en Estados Unidos. Y me parece que a medida que fui investigando y escribiendo, me parecía que la cuestión de la injusticia, ¿no? Ahí también, ¿no? Alguien que había sido víctima de una injusticia, y qué hacer con esas cuestiones que han quedado pendientes y que había habido violencia. En este caso, bueno, mi intento de hacer algo no fue por el camino de la venganza, fue por el camino de escribir sobre esta historia y pensando en mis hijos y en mis sobrinos que están por ahí, me parece, que puedan recibir y puedan leer una versión de la historia familiar. Me parecía que estaba bueno, un poco en la línea de lo que decía Cristian, de que se transmite de la historia de una familia, un intento de transmitir algo de esta historia. Le paso el micrófono a Constanza, pero el encuentro entre ustedes, el feliz encuentro entre ustedes, tiene mucho que ver con este libro. No sé si vos querés contarlo. Claro, no sé si qué contaron No, o qué... no contamos nada. De eso no contamos nada. No, bueno, este libro surgió, digamos, yo creo que fue Silvia, ¿no? Quien hizo, Silvia Itken, que está acá, editora, colega, bueno, muy buena editora, que hizo un poco el gancho y te recomendó a Marea. En Marea, bueno, este libro está dentro de la colección Historia Urgente, que es en general una colección que recorre todo lo que es la historia reciente y el presente también, en general en no ficción. Y bueno, en este caso, hablando de lo del género, pienso que también está un poquito cerca de este género de autoficción que está tan de moda, porque está tu yo puesto ahí, es interesante, pero y a su manera es una biografía. Sé que simplificamos un poco desde lo editorial, a veces en una contratapa y que hay que explicar en pocas líneas. Pero bueno, él me trajo este libro. Por supuesto, apenas recibí la idea, ya sabía que lo iba a publicar. Pero no saben por qué. Claro, en realidad, bueno, yo conocía al personaje de América, mucho menos, por supuesto, de lo que la conocía a partir del libro, pero sí conocía de su existencia. Y bueno, tengo 3 hijas, la más chiquita, que tiene 11 años, se llama América, y bueno, la inspiración fue América Scarfo, que era la única América que conocíamos. Así que bueno, cuando nos conocimos y le conté, Ariel quedó bastante impactado. Yo sabía que había sido editora, bueno, era como un personaje que me atraía. Así que, bueno, y el nombre me gustaba y lo que significa, por supuesto, ¿no? Así que bueno, eso fue simpático, pero bueno, obviamente igual, más que nada el tema me interesaba. Tenemos otro libro sobre Salvadora Medina Onrubia, otra mujer anarquista con la que trabajó América también, que se llama Arroja la Bomba, de Vanina Escales. Así que bueno, ya veníamos trabajando este tipo de personajes. Así que bueno, gracias Ariel por contarme más de América, y bueno, quedará para cuando sea un poquito más grande y ya lo pueda leer. El origen de su nombre. Bueno, yo voy a agregar algo que, como un me da un poco de vergüenza porque me estoy deschavando. Cuando salgo de este encuentro, primer encuentro cuando nos conocimos, que Constanza me cuenta que su hija menor se llama América, y el motivo por el cual eligieron ese nombre, también me dijo algo de su esposo, que es editor. Entonces yo lo busqué, lo stalkeé, esposo de Constanza. Y entonces encontré, les cuento que mis abuelos tuvieron una editorial que se llamó Americalé. Hay versiones sobre el origen del nombre, pareciera evidente que fue por mi abuela, pero pareciera que no, pero no importa. Americalé fue el nombre de la editorial. Y cuando busco el esposo de Constanza, me aparece la hija de Constanza, América, que tiene unos videos donde presenta libros. ¿Y cómo se llama toda esa serie de videos?
América lee. Entonces, bueno. O sea, yo creo que en cualquier momento nos van a hacer un juicio. La familia Weiner, hay muchos acá además. No, porque no es casual tampoco, por supuesto. Sabíamos que la editorial se llamaba América Ley y era como un juego con eso. O sea, perdón. Pero acá el azar jugó a favor, ¿no? Porque fue totalmente casual. Silvia que me había recomendado que la editorial no tenía ni idea de toda esta historia, así que bueno, el azar nos hizo que nos cruzáramos. Bueno, podemos abrir si hay preguntas o algún comentario, alguna impresión que les haya dejado esta charla. Lo abrimos a las preguntas y si no, pasamos a la música, que siempre está bien. Y al alcohol, claro. Hasta Cristian. Bueno, podemos pasar a... ¿Sabes qué? Una cosa, Ariel. El Severino de Giovanni, de Osvaldo Bayer, habla sobre Bursaco. Yo soy de Bursaco, así que para mí es muy fuerte esto. Y hay una descripción de la Ana María, de la casa, dando cuenta que es como una suerte de que es en el medio del campo, digamos, ¿no? Como es una suerte de desierto. Y Bursaco no era un desierto, digamos. Yo se lo dije en su momento a Bayer hace muchos años atrás. Porque Bursaco era el centro de los obreros ferroviarios, era el lugar de los alemanes del Volga, de italianos del sur, de gallegos. Había ahí una impronta anarquista circulando con mucha fuerza y por algo eligieron ese lugar. Y por algo instalaron una imprenta y por algo tenían un gallinero. Digo, había una actividad ahí que la verdad que no leí todavía el libro, estoy muy interesado en leerlo, porque me llega mucho, porque se hablaba mucho en mi familia sobre Severiano y sobre América. Y después la imprenta esa, que fue tomada por la policía, apareció en un diario local de la zona, Tribuna, donde fue mi primer trabajo, digamos. En esa imprenta que usaba América en Severiano para imprimir sus diarios anarquistas, la usaba este diario bastante fascistoide, digamos, donde yo a los 15 y 16 años empecé a trabajar. Así que gracias por esta historia. No, de nada. Yo tengo pendiente ir a Bursaco. A ver a la quinta. Yo te llevo. Te lleva. Dale, después nos pasamos Sí, el sí. contacto. Sí fui Porque a la además casa. es en pleno centro, y Osvaldo lo describía como si estuviera, y está en el centro de Como Bursaco. dice que había plantaciones de maíz, yo no pensé que estaba en el medio del campo, pero me imaginé que había un terreno por lo menos más medianamente grande, pero desconozco, no fui ahí y además, aunque vaya ahora, será otro Bursaco, ¿no? Sí, claro. No cambió mucho, ¿no? ¿alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta? Lo que quiero comentar Sí. es que el hecho de que tu hija se llamara América no es la única referencia a esa América que aparentemente estaba perdida. Es muy importante que se sepa que América no estaba perdida, que ella eligió de alguna manera pasar a tener una vida privada y alejarse de la vida pública, pero que había sido tan fuerte su impronta en aquella época, incluso, no sé, el fusilamiento de Severino fue transmitido nada menos que por Roberto Alf, que era justo el cronista ese día que le tocó dar la noticia, ¿no? Así que América siguió viva todo ese tiempo. Y los que sabíamos de su existencia, cuando fue en el año 99 a retirar las cartas, realmente fue un impacto para muchos de nosotros y para muchas mujeres, hablando de feminismo, de decir, yo no vengo a dar las gracias porque esto es mío y nunca debieron habérmelo quitado. Eso lo vimos en los noticieros, después no se vio más, como pasa tantas veces, el primer flash aparece y después no apareció más. Y en los diarios no está completo lo que dijo, pero dijo eso. Dijo, no le vengo a dar las gracias. Entonces
ese espíritu revolucionario de ella y de dignidad y de libertad seguía viva, aunque durante muchos años no lo hubiera puesto en práctica, por lo menos en público. Y yo te agradezco muchísimo este libro, y América sigue viva, así que gracias. Perdón, yo quiero decir algo. Yo soy periodista, la entrevisté a América para Gato Pardo, en el 2000 salió una nota de Gato Pardo. La entrevisté por teléfono, ella no quería que vaya a la casa, y o sea, salió una parte de la carta con esa nota de Gato Pardo, y empezó con un poema que Tuñón le dedicó a América, donde dice, no me acuerdo bien ahora, no venía de mi casa, entonces no podía tenerla a Gato Pardo conmigo, pero se consigue. Es una revista colombiana muy religiosa, en donde Tuñón dice, América te llevará flores, ¿no? Se iban muriendo todos, y muy, muy precioso ese poema. También está lo de Al allí consignado. Me acuerdo que ella, eso fue en el 2000, ella estaba estudiando algún idioma, sí, estaba estudiando, no me acuerdo qué idioma, francés. Y ella se había un poco ofendido conmigo, que salió la nota, porque había puesto que a ella había sido la amante de Severino Di Giovanni, y ella me dijo, yo fui la compañera, yo le pedí disculpas por esa diferencia importante, pero bueno, él tenía esposa, ¿no? Tenía hijos, entonces se había separado, es cierto, pero bueno, no sabía, estaba medio confuso. Nada, quería contar eso, que cuando me enteré del mail, de la invitación para venir aquí, vine. Soy de Paso de los Libres, así que Cristian Ferrer, justo cuando me nombraste, no lo podía creer, las coincidencias de la vida. Así que bueno, gracias. Yo no leí el libro, pero leí el comienzo del libro, y se ve que dan ganas de leerlo profundamente. Gracias. Buenísimo. Después nos pasás algún dato, así nos comunicamos, pues me encantaría leer la nota. Sí, a mí también. Claro. Cristian Alarcón. Yo quería decir. Perdón. ¿Hay algo? No, pensé en la revista Gato Pardo, que Cristian Alarcón fue el que cubrió para Página 12 el día que América fue a recuperar las cartas. Es un joven Cristian Alarcón, en ese momento hizo la nota. Sí, dale. No, yo la verdad que solamente que tuve la oportunidad de leerlo y de darles un testimonio más desde el llano, quizás así, menos florido que los que me antecedieron, pero la verdad que no tenía idea de que tenía un sentido tan sanador, pero digo, para el lector y para los que no lo leyeron, a mí me resultó atrapante, una mezcla de sensaciones, y que a veces también uno es lo que está buscando con un libro, ¿no? Así que nada, felicito. Si bien quizás no fue lo buscado originalmente, me parece que lograste algo genial. Así que a los que no lo leyeron, Gracias. mi recomendación. De eso se trata, de vender libros. Es mi querido cuñado, así que... Ya no tengo a mi abuela, pero tengo a mi querido. Bueno, pero hay cuñados y cuñados. Salió bien. Dije querido. Bueno, ¿quieren escuchar música? Bueno, hablamos de las nuevas generaciones y bueno, son Luciana y Martín Weiner, quienes van, bisnietos de América, quienes, bueno, ellos se ofrecieron para hacer el cierre musical y bueno, después obviamente estamos todos invitados a un brindis y seguimos conversando. Bueno, gracias Cristian por estar acá. Muchísimo, bueno, vuelvo a pedir perdón, fui voluntario. Gracias Verónica y bueno, gracias por este libro. Gracias a todos.
está presente, no se puede reír. Si se habla de eso todo el tiempo. A veces se quiere alejar de ahí, a veces callarlo, Por fin olvidarlo. porque lo perdí. Si está presente, no se puede reír. Si se habla de eso todo el tiempo, a veces se quiere alejar de ahí, A veces callarlo. por fin olvidarlo, Porque lo perdí. porque lo perdí, porque lo perdí. Este es un poema que escribió nuestra madre. Nosotros lo musicalizamos, así que bueno, también es mucho mérito de ella. Y ahora viene una canción también propia, se llama Retratos. Frente al espejo, sin máscara ni disfraz. Retratos viejos, no los podés tapar. Ni olvidar. Vas pintando cuadros sin borrar, y en cada paisaje te encontrás. Soy uno más acá. Sombras lejanas